Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio de hoy, martes 27 de julio. Esperamos que todos estén gozando de muy buena salud. Gracias por acompañarnos. Ahora estoy desde un rincón de la casa de mis padres aquí en San José, Costa Rica. Las casas aquí son muy diferentes. Aquí las casas están pegadas, ¿verdad? Y se puede escuchar todo lo que los vecinos y las personas a su alrededor están hablando. Si durante este estudio bíblico usted escucha a alguien hablando o una persona, seguramente van a ser los vecinos, porque o algún sonido fuerte, porque todo se logra escuchar este, en cualquier lugar que uno se encuentre. Pero me alegro poder estar con ustedes a la distancia, pero en un mismo sentir, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de estar nuevamente juntos. Hoy el estudio va a ser un poco corto, vamos a tener 30 minutos de estudio de la palabra de Dios, así que espero que usted se quede conmigo estos 30 minutos donde vamos a abrir el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 19 de Hechos, capítulo 19 de Hechos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Le pedimos que traigas iluminación a nuestras mentes a través de la lectura y a través de lo que tú nos quieras enseñar esta tarde. Es una bendición poder hacerlo desde aquí, desde mi país, en Costa Rica, y saludos a mis hermanos allá en Vista, California, y en todo lado donde este video se vaya a estar viendo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras entonces en Hechos y vamos a estar en el capítulo 19. Perdón, vamos a estar en el capítulo 19 de Hechos para que usted pueda abrir las escrituras y acompañarnos en este momento. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 7 primero. 19 del 1 al 7. Amén. Hechos 19 del 1 al 7. Y leo para ustedes en esta versión, ¿verdad? La Reina Valera 1960. Y dice, perdón, y dice la palabra de Dios en capítulo 19 de Hechos, versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablando en lenguas profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Este pasaje es uno de los pasajes más utilizados que pues interpretan a su manera muchas personas al pensar que imponer las manos sobre alguien, esa persona tiene que por obligación hablar en lenguas y profetizar. Claro que no es así, ¿verdad? Pero hay una pregunta que Pablo hace que uh, queremos hablar el día de hoy, contestar el día de hoy, especialmente la pregunta en el versículo um, 2, ¿verdad? Vamos rápidamente nuevamente al versículo 2 y vamos a ver la pregunta que hace Pablo. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay una doble pregunta, ¿verdad? Porque la segunda pregunta se refiere en qué pues fuisteis bautizados. Esas dos preguntas tienen una discusión teológica de hace años y años y años entre los hermanos que constantemente están estudiando las escrituras. La primera, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, es una pregunta, primero, que se le hace a las personas creyentes. Esa pregunta no se le hizo a un inconverso, no se le hizo a una persona que apenas venía entrando en la iglesia, ¿verdad? En el Evangelio. Se le hace a discípulos. Dice que eran ciertos discípulos. Y Lucas quiso decir discípulos porque para él no estaba claro cuál era su función dentro de la iglesia. Esta expresión constantemente se utilizaba ahora un poco más genérico para todos los que comenzaron a creer en Jesús, ¿verdad? Entonces es como ahora que nosotros no decimos discípulos, sino nosotros decimos cristianos. ¿Son ustedes cristianos? Antes se preguntaba, ¿son ustedes discípulos, verdad? Pablo pregunta, el creísteis. Y ese creísteis es un creer completamente en Jesucristo. La respuesta de los discípulos acerca del Espíritu Santo es muy interesante porque dice ni siquiera, nosotros ni siquiera. Y hemos tenido la revelación bíblica desde hace miles y miles de años y hay gente que ni siquiera
conoce el Espíritu Santo en la actualidad. Ni siquiera conoce el Espíritu Santo en la actualidad. Um, Esto quiere decir que aunque se había escuchado, se pudiera escuchar la palabra Espíritu Santo, recibirlo y vivirlo, no estaba en como una normativa dentro del pueblo de Dios, las personas que seguían a Jesucristo, ¿verdad? Ve lo que dice Juan 7:39. Juan 7:39. Esto dijo Jesús, hablando de Jesús, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido sobre ellos, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es importante que nosotros tengamos ese principio en entender quién es el Espíritu Santo, para qué recibimos al Espíritu Santo, cómo recibimos al Espíritu Santo. Es una serie de cuestionamientos, cómo el Espíritu Santo trabaja constantemente y después de haber recibido de Él, ¿verdad? Cuando lo recibimos, uh, podemos ser constantemente movidos a arrepentimiento para que no endurezcamos nuestro corazón. Si no es así, si no mantenemos una comunión constante con el Espíritu Santo, el pecar va a ser algo, un pan de cada día. Estar pecando va a ser pan de cada día para muchas personas y esas personas van a confundir una herejía con una doctrina. Y esas personas van a confesarse, ¿verdad? Como automedicarse y decir, bueno, por lo menos no soy tan malo. Cuando una persona dice no soy tan malo es porque no está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela qué tan malos somos nosotros, qué tan corrompido está el hombre y nosotros no merecemos conocer a Jesús, no merecemos caminar en el Evangelio, no merecemos, pero es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos mueve a arrepentimiento constante, a búsqueda de Jesucristo. Si fuera por nosotros, si nosotros sin el Espíritu Santo no estuviéramos buscando a Jesucristo, no estuviéramos alejándonos de las cosas del mundo y yendo a Jesucristo. Pero es el poder del Espíritu Santo en nosotros, por milagro, por gracia, por misericordia, que nos ayuda a seguir adelante. Ahí mismo en Juan 7:37 Jesús dijo, en el último gran día de fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí nace la explicación. Juan quiere hacernos la explicación. La explicación es, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él. Quiero que pongamos mucha atención en esto y en la pregunta que hace Pablo a estos discípulos, ¿verdad? Él les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo?
Y ellos dijeron, ni siquiera. eh, ah, ¿Cuándo creíste, verdad? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eh, es interesante porque muchas personas tratan de hablar de las cosas de Dios como que muy individualistamente, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento es uno, Jesús en el Nuevo Testamento es otro, el Espíritu Santo en los tiempos venideros, uh, en los tiempos futuros es otro. Entonces hablan como de en segmentos, ¿verdad? Pero la Biblia no es un libro de segmentos. El segmento de Dios está en el Antiguo, el segmento de Jesús está en el Nuevo Testamento. El segmento del Espíritu Santo después de la resurrección. No podemos ver la palabra de Dios de esa manera. Tenemos que ser uh, conscientes, muy conscientes de que el Evangelio comienza en Génesis y el Evangelio termina en Apocalipsis. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Cuando Jesús dice, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, es cuando alguno tenga ese deseo incontrolable de ser limpio completamente de toda la mugre, la maldad de este mundo. Si alguno tiene ese deseo de poder conocer a Jesús realmente como Señor y Salvador, que vaya a Él y beba de Él, de Jesús. Jesús, es que es creer, porque Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es cuando creemos que esos ríos, ríos de paz, ríos de amor, ríos de entendimiento, ríos de conocimiento, ríos, grandes cantidades de ríos van a fluir de nuestra vida. Como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando, se está pasando, está sobrepasando los niveles, ¿sí? Los niveles de capacidad física. Es que hay momentos en que la vida nos maltrata, la vida nos da una tras otra, pero cuando estamos en Cristo y tenemos sed de Él, dentro de nosotros correrán ríos, ríos de paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ríos de amor. Es ese amor que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ríos de misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Son ríos, ¿por qué? Porque son 7 billones, 7,5 billones de habitantes en esta tierra y todas las mañanas recibimos nuevas misericordias de parte del Señor. Esos son ríos, esos son cantidades inimaginables. Ríos de bendiciones. Pero esos ríos van a fluir cuando llegue la prueba, llegue las circunstancias difíciles y nosotros le digamos a esa circunstancia, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que se meten en el Evangelio y no creen que hay Espíritu Santo. Sí, no tienen, no tienen ese conocimiento, ese deseo de eh, entender, conocer, am, saber quién es el Espíritu Santo. Y vamos a entrar un poquito en ese tema, en el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ah, podamos nuevamente ver por qué Pablo hace esa pregunta, ¿verdad? En Génesis, ¿qué dice del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en Génesis está presente en Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dijo Isaías? Dice que todos sus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de sus hijos. ¿Se acuerdan? Esa fluidez de desbordamiento de paz, desbordamiento de misericordia. Isaías 54:13 lo enseña y dice, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová. El Espíritu Santo nos enseñará a través de su sabiduría en qué dirección tenemos que estar caminando. Um, en Isaías 31 hay una advertencia para nosotros, los que caminamos en el Señor. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay de los hijos que se apartan. Hay de los hijos que se apartan. Muchas personas, en su sabiduría, quieren aconsejar a otra persona cuando tienen un hijo apartado y comienzan a decir, confíen en el Señor puede obrar milagros, y gloria a Dios, ¿no? Eso está bien, que puedan tener esa conversación así, pero nosotros mismos somos esos hijos que muchas veces nos apartamos y comenzamos a tomar consejos de las personas y no de la palabra, y no de Jehová, y no de las escrituras que nos están enseñando si tenemos o no las herramientas suficientes que el Espíritu nos da para combatir lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuevamente, Isaías 31 dice, hay de los hijos que se apartan. ¿Por qué razón? Se apartan para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Se acobijan con los éxitos. Se acobijan con por lo menos tengo mi trabajito. Se acobijan en que soy bueno. Se acobijan en que por lo menos no le hago mal a nadie. Pero en ese acobijarse, todos los caminos para el hombre parecen buenos. Todos los caminos para el hombre parecen buenos. Pero las circunstancias en Jesucristo dice que todos los días añadimos pecado a nuestra vida y necesitamos la misericordia de Dios. Para entender eso, tenemos que trabajar directamente con el Espíritu Santo. Por eso, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y viene a nuestra vida el Espíritu Santo, podemos escuchar palabra de Dios como la que dice Romanos 8:1 y decir,
Sí, yo creo en esa palabra para mi vida. Amén. Sí, yo creo esa palabra para mi vida. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andas tú? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay personas que sí me engañan. Son muy buenas personas para engañar, que parecen que tienen el Espíritu Santo, pero no, realmente no lo tienen. Están dentro de la iglesia, sirven, adoran, alaban, pero en vez de no andar en las cosas conforme a la carne, en la chisme, en la murmuración, en las envidias, en los celos y en esas cosas, oye, se meten en un montón de problemas, se meten, y entonces cuando eso los agobia, cuando eso los presiona, personas que conocemos de años dentro de la iglesia salen, se van, y no salen para entrar en un proceso de maduración espiritual y refrescarse espiritualmente en el espíritu, ¿no? Ellos salen ¿para qué? Para tirarse completamente al mundo. Sí, sí, se tiran al mundo, algunos hasta cambian de sexo, ya no le gustan los hombres, ahora solo le gustan las mujeres y viceversa, ya antes le gustaban las mujeres, ahora solo los hombres, sí, sí, completamente, andan conforme a la carne, ya a la iglesia ni se acercan, ni les interesa. Abrir la Biblia, ¿para qué? Eso no es para mí. Y este, cuando alguien les pregunta algo, varón, ¿qué? ¿Cómo anda? Pues andan en la carne, completamente. Una persona que realmente ha recibido el Espíritu Santo no te puede contestar, pues, ando en la carne. O yo con la iglesia no quiero nada. ¿Por qué razón? Porque ellos se convierten en piedra de tropiezo para otras personas. Se convierten en piedras de tropiezo para personas que realmente quieren servir a Cristo, quieren servir a las personas que están a su alrededor y conocer más de Jesucristo y todo. Es que hay gente que está sensible al Espíritu Santo. Es gente que tiene un oído afinado al Espíritu Santo. Cuando Pablo pregunta a esos hermanos en Corintio, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos lastimosamente no tenían el oído afinado, pero lo querían afinar. Lo querían afinar. Ellos querían hacer conforme a la voluntad de Dios y poder continuar creciendo en esa voluntad. Ya después viene la parte donde ellos confiesan, sí, no lo hemos recibido, no lo hemos escuchado, y Pablo se toma el tiempo nuevamente. Este es Pablo, ¿verdad? El pastor, tomándose el tiempo para explicarles. Vea, les voy a explicar qué significa el bautismo del Espíritu Santo. Juan bautizó con arrepentimiento y Jesús bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, al recibir a Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo y no importa todas las tentaciones, no importa todas las circunstancias, los problemas, siempre vamos a tener una salida en Jesucristo. Jesucristo siempre nos va a dar
la salida a nuestra circunstancia, a nuestro problema. ¿Por qué? Porque ahora confiamos en Él. Su Espíritu Santo nos guía. Dice Romanos 8 en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, perdón, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted no escucha gente que dice, ay, yo no sé cómo orar, yo oro, yo no duro ni 5 minutos orando, que realmente no sabemos. No hay un conocimiento total de la forma en que podemos orar sin alejar o pedir de mala forma cuando estamos tratando de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra oración no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que nos guía a acercarnos al Padre, que nos guía a acercarnos a Jesucristo, que nos guía a tener esta conversación con el Espíritu Santo. Y Él mismo es el que está intercediendo por nuevamente los discípulos de Jesucristo. Hermanos, esto tiene que quedar claro. Esto es para personas. La palabra de Dios, la Biblia, es para las personas que quieren seguir a Dios, quieren seguir a Jesucristo, quieren caminar con el Espíritu Santo. Los que no, la palabra de Dios no es para ellos. Usted les puede predicar, les puede hablar, les puede decir, y ellos nunca van a arrancar. Otros te van a rechazar de primera mano, otros simplemente no van a saber cómo responder a eso. Solo los que el Señor realmente permite entender. Esta palabra, esto que estamos hablando, si usted le está poniendo atención es porque el Señor le está permitiendo usted entender lo que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. No es porque usted se volvió muy sabio hace 30 minutos y ahora ya entiende todo. No, es que el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo en mí, que yo pueda hablar así, que yo pueda expresarme de la palabra de Dios de esta manera, no es por sabiduría mía o porque he estudiado mucho, no, es porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite tener este diálogo, esta conversación, esta enseñanza y nos ayuda a que nosotros vayamos en esa dirección de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir reconociendo que no hemos llegado todavía, que nos faltan montones para poder llegar, que nos faltan montones para poder terminar lo que Dios ha comenzado. Pero la palabra dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. ¿Quién la empezó? La empezó Dios, Jesús, el Espíritu Santo desde Génesis 1 y la terminará Dios, Jesús, el Espíritu Santo hasta el final en Apocalipsis. Hermanos, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Recuerden, seguimos creciendo por medio del Espíritu Santo. Si usted el día de hoy se sintió motivado, se sintió llamado a seguir en el conocimiento del Espíritu Santo, pues es porque usted camina con el Espíritu Santo. ¿Cómo me puedo esforzar para seguir conociendo al Espíritu Santo más? La palabra de Dios está ahí presente. Los apóstoles, los profetas nos enseñaron cómo hacerlo, pero nosotros necesitamos sentarnos y estudiar las Escrituras para escuchar la voz del Espíritu Santo y no de su pastor, no de un maestro, no, la voz del Espíritu Santo a través de las Escrituras, hablándole a usted y hablándome a mí para honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, oremos. Señor me los bendiga. Ya el día de mañana nuevamente salimos para California. Esperamos vernos pronto, ¿verdad? Y continuar creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando la palabra. Ha sido corto, pero lleno de tu bendición. Queremos recibir tu Espíritu Santo. Como pregunta Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y nosotros decimos, pues, creemos, pero tenemos que seguir recibiendo más de ti, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo en nuestra vida y no conformarnos con lo que ya hemos recibido hasta ahora, sino seguir creciendo en todo momento. Padre, gracias por mis hermanos, Señor, manténnos a salvo mañana durante nuestro regreso a California y que podamos um, llegar con bien y poder nuevamente estar con nuestros hermanos y hablar con ellos allá en los Estados Unidos. Gracias a mi esposa, a mis hijos, que me permitieron poder venir este tiempo para estar con mi padre durante de su cumpleaños 70 y gracias a mis hermanos en la iglesia que pudieron estar el domingo celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te amo la honra, Señor, te amo la gloria, solo tú la mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ustedes. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos pronto nuevamente en Vista, California. Bendiciones.